¿Sí? No, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bien, excelente. Muy bien, muy bien. Bien, para el caso del módulo 3 vamos a retomar un tema que es muy importante, que es el caso de los vectores. Este tema lo vamos a utilizar de aquí hasta el final del curso y más adelante en la carrera pues van a lidiar con ese tema también. Por ejemplo, los chicos que son del área de arquitectura van a ver estática y luego estructuras, y en el caso pues de acá del área de ingeniería, pues mecánica para ingenieros, que es importante, y también hay dos materias también que son del área de mecánica en las que van a necesitar los conceptos de vectora. Esta es la presentación que va a estar en la plataforma, el que va a conformar parte del módulo 3. Y nada más recorderis de algunos conceptos importantes. Por ejemplo, en el caso de los vectores. Los vectores tienen tres características importantes: magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Siempre ustedes dicen, los vectores tienen, de repente lo recuerdan, magnitud, dirección y sentido. Ahora vamos a hacer un pequeño juego con esto, con el tema de los vectores. Porque muchas veces el concepto de dirección y de sentido pareciese que eh, refirieran a lo mismo, pero sí hay una diferencia entre el concepto de dirección y sentido que tenemos que eh, tomar en cuenta. Generalmente los vectores los colocamos con una letra mayúscula, generalmente no siempre, pero sí les colocamos una especie de flechita en la parte de arriba, que indica que es un vector. Si no tiene esto, simplemente es la magnitud. Y vamos a ver que los vectores pueden tener diferentes definiciones o formas o, por ejemplo, relación entre ellos. Pueden estar ambos ligados, pueden moverse libremente a través de un eje de su línea de acción, que lo vamos a ver también. Se llama principio de transmisibilidad, que se usa mucho en el área de la mecánica más adelante. Y puede ser simplemente negativo. Eso implica de que la dirección va a ser opuesta a la que tenía. Y eso lo vamos a explicar. Nada más estamos haciendo una breve síntesis inicial, ¿no? Y lo otro es que cuando hablamos de la magnitud solamente hablamos del escalar, del valor. Podemos sumar vectores. Vamos a ver que para el caso de los vectores tenemos la propiedad conmutativa. Eso quiere decir que no importa el orden en que yo sume los vectores, la resultante de la suma de esos vectores me va a dar lo mismo. Por ejemplo, y ahora vamos a explicar cómo sumamos vectores. Si yo tengo P y Q, yo puedo colocar primero P y luego Q, o viceversa, Q y luego P, y fíjense que la resultante, que es la que está en doble línea, es exactamente la misma en cuanto a tamaño, en cuanto a dirección y sentido también. Y en el caso de la resta de vectores, pues simplemente lo que tenemos es, que en este caso que tenemos aquí, sin una resta, el vector que tiene el signo negativo adelante simplemente cambia de sentido, pero tiene la misma dirección. Entonces, es un poquito así como eh, un hilo conductor de ideas en cuanto a los vectores. Entonces vamos a agarrar nuestro tablero acá, que es como más fácil para trabajar y nos permite un poquito más de creatividad aquí. Tenemos entonces que en el caso de los vectores, tienen tres características importantes que debemos tomar en cuenta. Tenemos lo que es la magnitud, la dirección y el sentido. Bien, ¿qué es esto de magnitud? Y aquí podríamos hablar de magnitud física. Vamos a poner física entre paréntesis. Se sobreentiende que es una magnitud física si estamos hablando de vectores en el área física. Cuando nosotros hablamos de magnitudes, hablamos de todas aquellas cosas que nosotros podamos medir y que generalmente van unidas a algún tipo de unidad de medida. Por ejemplo, si estamos hablando de magnitudes físicas y cosas que podamos medir, imaginemos que de repente estamos usando un aparato especial para medir esa magnitud. Entonces podríamos hablar que como magnitudes tenemos, por ejemplo, lúmenes,
que miden la cantidad de luz en un área determinada. Tenemos, por ejemplo, voltaje, temperatura, distancia, volumen, ¿sí? Todas las cosas que nosotros podamos medir, distancia, hablando de longitud, altura, etc. Densidad, peso específico. Todo lo que nosotros podamos medir, cuantificar de alguna manera, podemos referirlo como una magnitud. Eso no lo convierte en un vector como tal. Entonces vamos a ver dónde está la diferencia entre el caso de los vectores. Además, los vectores de tener la magnitud física tienen dirección y sentido. Dirección y sentido. Ok. Vamos a decir que yo, a partir de este punto, voy a colocar un vector. Vamos a poner un poquito más grueso aquí. Que vaya, no hombre, vamos a ver. Línea recta. Vamos a colocar un color diferente, azul. No me hace caso, hazme caso. Eso. Bien. Esto lo podemos representar como un vector, digamos. Vamos a decir que este vector es un vector, voy a usar el sistema en inglés. Que este vector tenga 10 libras. La primera pregunta que yo hago es, bueno, la magnitud de ese vector es 10 libras, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos medir. Ese vector tiene 10 libras, vamos a decir, de fuerza. Ahora, ¿cuál es la dirección y cuál es el sentido? ¿Cuál es la diferencia entre dirección y sentido? Esa es la otra pregunta que yo les haría a ustedes. No sé si alguien me quisiera contestar. ¿Cuál sería la diferencia aquí entre dirección y sentido? ¿Cuál sería? Mientras yo voy dibujando algo aquí, si alguien me puede responder. No pasa nada si se equivocan. ¿Cuál sería la diferencia entre dirección y sentido? ¿Cuál es la dirección y sentido de este vector que yo tengo aquí? ¿Alguien me puede decir? Chicos, ¿será que la conexión se cayó? ¿Se encuentran ahí? Chicos, ¿están ahí o se cayó la conexión? Se cayó la videollamada. Profesor, una es el ángulo y el otro es la dirección, creo que no recuerdo bien. Ok, tienes una idea, pero ¿cuál sería la diferencia entre dirección y sentido? ¿Cuál crees que sería? ¿Qué sería la diferencia entre dirección y sentido? Creo que la dirección no puede ser negativa. La dirección negativa, tienen ideas, cosas que van relacionadas a la dirección y sentido. ¿Alguien, alguna otra idea? Profe, si no me equivoco, el sentido se ponía por una flecha y era hacia dónde iba el vector, si iba hacia arriba o hacia abajo. Ok, está cerca, muy cerca, muy cerca. Ok. Bien. Profe, Ajá. yo diría que la dirección es el ángulo y el sentido es el cuadrante en el que se encuentra. Ok, también bastante cerca como el compañero. A veces no necesariamente hablamos de cuadrantes, fíjense, es interesante. Ya mencionaron cuadrantes. Nosotros una de las formas más fáciles para trabajar con los vectores es a través de los cuadrantes, a través de coordenadas, coordenadas cartesianas, ¿sí? A través de componentes rectangulares, más bien. Un ejemplo de la dirección y sentido, ¿cuál es la diferencia? Es, por ejemplo, cuando lanzo, eso lo explico cuando hacemos MUR, movimiento uniformemente rectilíneo. Vamos a decir que hay una persona y la persona lanza una bola, vamos a decir que la lanza hacia arriba. O sea que esta bola va hasta este punto y luego
baja nuevamente, ¿sí? O sea que hace 1, 2 y 3 nuevamente. Algo que podríamos medir en función de vector es la velocidad que tiene ese balón en un momento dado, ¿no? Para poder impulsar esto tiene que tener una velocidad aquí mayor que la que tiene acá. Acá en la parte superior a la cual llega ese balón, la velocidad sería 0. Pero pasa algo interesante. Cuando llega al mismo nivel, cuando llega abajo, si no hay fricción y demás, y el movimiento es ideal, ¿no? Y eso lo haremos después. Vamos a decir que la persona lo tiró con 0.5 metros por segundo. Cuando ese balón retorna, la velocidad, fíjense, la colocamos de esta manera. Y si va al mismo nivel, va a estar, como le dije, si no hay fricción y es ideal el sistema, entonces yo podría decir que la velocidad debe ser la misma, solo que va dirigida hacia abajo. En ambos casos, la dirección es la misma, pero es diferente. La dirección sería el eje por el cual pasa o se moviliza la fuerza o vector que nosotros estamos analizando, ¿sí? O no necesariamente tiene que estar en movimiento, pues, simplemente el eje por el cual pasa la fuerza, esa va a ser la dirección. Si nosotros estuviésemos hablando de componentes rectangulares, porque algunos hablaron de ángulos, que es correcto, yo tendría que, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, luego, que estas fuerzas yo las podría localizar en el primer cuadrante. Si hablamos primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, yo podría decir que esa fuerza está localizada en el primer cuadrante. Entonces, la dirección estaría dada por ese ángulo, pero podría tener un sentido diferente. Es como si fuese en el mismo eje, pero en vez de ir hacia el primer cuadrante, iría hacia el 1, 2, hacia el tercer cuadrante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estas dos fuerzas de 10 libras, de esta manera, yo tendría que las dos tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos, ¿no? Entonces, la diferencia del sentido es hacia dónde se dirige en ese eje en el cual se circunscribe ese vector que nosotros estamos analizando. Entonces, eso quiere decir que si yo colocase un vector de 10 libras hacia acá, a ver si lo hacemos mejor, porque esto está feísimo. Si yo coloco un vector, vamos a colocarle un color diferente. O sea que yo podría tener un vector con la misma magnitud, misma dirección, pero fíjense que Profesor, se le mutió el micrófono. Profesor, tiene el mute activado. gracias, qué raro, ¿eh? Ustedes ¿hasta dónde me oyeron? ¿Por qué se activó ese mute? Ahora me escuchan. Sí. Sí, ahora sí, nada más le escuchamos, profe, hasta donde diciendo que el vector podía poner otro vector hacia una dirección diferente. Ajá. ¿Esta parte la escucharon? ¿La del movimiento aquí? Sí. Ajá, ok. Sí, aquí yo podría tener un vector, que raro, porque no, será con el lápiz óptico. Bueno, aquí yo podría tener un vector igual, misma magnitud, fíjense, tienen la misma dirección porque se circunscriben en el mismo eje, pero los sentidos de ellos son contrarios. Entonces, ahí es la diferencia entre dirección y sentido que es importante recalcar. En general, muchas veces, ya con el tiempo, y una costumbre que uno tiene, es que uno habla de encontrar la magnitud y dirección, y en esa dirección está implícito el sentido. Entonces, a veces hablamos magnitud y dirección, pero realmente es magnitud, dirección y sentido. Entonces,
Eso es importante establecer. Otra cosa, muchas veces como una especie de disparador de ideas, yo hago lo siguiente o les digo lo siguiente. Yo tengo dos vectores de 10 libras. No conozco dirección y sentido de ellos. Y les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la suma de esos dos vectores? ¿Qué respuestas podrían dar? Tengo dos vectores de 10 libras, no conozco la dirección y sentido, no se las estoy dando. ¿Qué podríamos decir? Podríamos responder aquí con esto. Podemos dar como respuesta a esa pregunta. ¿Cuál sería la suma de esos dos vectores? Dos vectores de 10 libras, cuya dirección es desconocida. ¿Cuánto podría ser la suma de esos vectores? ¿Podrías poner una respuesta matemática a eso? Un rango de respuesta, quizás. ¿Qué piensas ahí? ¿Cuánto sería la suma de esos dos vectores? Es una pregunta importante porque desmitifica un poco lo que a veces tenemos concebido como vectores. ¿Cuánto podría ser la suma de esos vectores? ¿Será que tengo otra vez el micrófono en mute y no me he dado cuenta? A ver, chicos, ¿alguna idea? ¿Qué podría ser allí? Cero. La suma de estos... ¿Ah? Cero. 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 Sería la respuesta. Vamos a ver. Vamos a imaginar que... Vamos a poner aquí... Ajá. Vamos a decir que yo tenga... Miren, esta parte es importante. Yo tengo un vector de 10 libras. Vamos con los mismos vectores. 10 libras. Aquí. El siguiente... Hace un rato, en el caso de la suma de vectores, cuando vimos ese polígono que estaba en la presentación, vimos o observamos que cuando se van a sumar vectores, se coloca un vector detrás del otro. Si yo voy a sumar un segundo vector a este que está aquí, yo voy a ponerlo en color azul. Fíjense todo lo que podría pasar. Primero debe tener el mismo tamaño, ¿no? Si son los dos de 10 libras. Bien. Ese vector podría sumarse hasta acá y darme como resultante 20 libras. Puede pasar eso. Fíjense, termina aquí, donde tengo donde aparece la punta del cursor. También el vector podría estar colocado de esta manera. Empieza donde termina el primer vector y termina donde empieza este. Se elimina y se cancela y me da 0, que es el caso como el que tenemos allá arriba. Pero fíjense, yo podría tener esto también así. ¿Sí o no? Yo no conozco la dirección y sentido de ese vector. Yo podría tener todas estas posibilidades. La respuesta, en ese caso, ¿cuánto es la suma de esos dos vectores? La suma estaría, esa suma estaría entre 0 y 20 libras. 20 libras es el máximo. Vamos a decir que yo tengo... voy a escribir diferentes posibilidades para que ustedes vean. Esta es una posibilidad 1, esta es una posibilidad 2, esta es una posibilidad 3. Fíjense, son tres posibilidades diferentes, hay infinitas, porque yo puedo poner aquí .00001 grado de diferencia, .0000001 grado de diferencia. O sea que tendría infinitas posibilidades. Bien, ¿cómo yo coloco esa suma de vectores? Por ejemplo, si es este vector y este vector, el vector resultante va desde donde empezó mi primer vector
hasta donde termina mi último vector que he dibujado o descrito. Así que yo tendría, por ejemplo, que esta sería la primera resultante. Esa es la mayor resultante que yo podría tener, que sería 20 libras. Para sumar este vector que está en color negro y este segundo que dibujé, la resultante iría de esta forma. Fíjense, sería más pequeña que esta acá. Para este vector yo tendría esto. Hasta que se haga, fíjense, esto va bajando hasta que se hace 0. Entonces, yo tengo, ahí nada más dibujé 3 de una infinita cantidad de posibilidades de esos vectores, esa suma de vectores. ¿Sí? O sea que, si yo tengo, vamos a decir, que queramos sumar, y lo que voy a hacer es que, de repente agarro de la presentación, el que está allí, ahora uno de los ejemplos que está en la propia presentación. Vamos a agarrar este que está aquí. Fíjense, vamos a ir saltando una vez a esto. Aquí yo tengo dos vectores, ¿no? Tengo que el vector F1, que es el que está aquí, dice que es de 100 newtons. Newtons se refiere a unidad de fuerza. Y F2 dice que es 200 newtons. O sea que si lo hacemos a escala, el vector F2 debería ser el doble del tamaño que F1. Y lo otro que me dice aquí es que el ángulo entre esos dos vectores es 60 grados. O sea que habría 60 grados aquí. Y aquí voy a hacer un pequeño comentario sobre el caso de la suma de vectores. Es importante recordar. Para la suma, nosotros podemos sumar vectores en términos generales de tres formas diferentes. Uno, utilizando un método gráfico. Que eso les queda a ustedes de investigación, que igual voy a explicar cómo se hace. Tenemos el método de triángulo, que por eso nosotros analizamos triángulo, la ley de seno-coseno. Y método de componentes rectangulares. ¿Sí? Método gráfico, método de triángulo, método de componente rectangular. El método de triángulo solamente se puede hacer, si voy a sumar vectores, cuando tengo dos vectores. Voy a tener los dos vectores más la resultante. Tengo tres líneas. Un triángulo está conformado por tres líneas rectas que se cruzan, ¿verdad? Entonces, el método de triángulo lo puedo utilizar siempre y cuando yo voy a sumar dos vectores y yo quiero encontrar la resultante. Si yo tengo 4, 5, 6 vectores, yo no puedo utilizar el método de triángulo. Tendría que usarlo múltiples veces. Sumo dos primero, encuentro la resultante, luego son la suma la que sigue y así sucesivamente. Es un dolor de cabeza, no tiene sentido. El método gráfico también lo podemos subdividir. Uno es el de paralelogramo
y el otro es el de polígono, conocido vulgarmente como el método de punta y cola. Porque, ahora vamos a recordar, hace un rato lo comentábamos, cuando usted va a sumar vectores, coloca uno detrás del otro, ¿sí? Uno detrás de otro. La cola la coloca en la punta del anterior y así sucesivamente para hacer conformar el polígono. Entonces el método gráfico va a constar de método del paralelogramo y método del polígono. El método del paralelogramo, igual como el método de triángulo, solamente se puede utilizar cuando tengo dos vectores más la resultante. Entonces, este resumen de los diferentes métodos es importante recordarlo para tenerlo en mente. No hay que confundirse qué uso, no. Usted puede utilizar cualquiera de ellos, pero si yo necesito tener un nivel de precisión decente, apto para de repente un análisis de fuerza y demás, el método gráfico no va a ser el camino correcto. El método gráfico me sirve de repente para expresar esos vectores en ese plano, para entender gráficamente cómo se comportan, porque eso es importante, poder entender gráficamente cómo se establece la relación entre esos vectores para poder entonces yo atacarlos por métodos matemáticos. El segundo y el tercer método son métodos matemáticos, aunque aquí yo necesito matemática para proporciones, ya lo vamos a ver, pero estos son métodos matemáticos y me permiten entonces tener una aproximación de la resultante, ¿no? De lo que yo quiero encontrar. En el caso del método gráfico va a depender de qué instrumento usted tenga, si midió el ángulo bien, si no lo colocó, si surre la mano un poco, etc. Entonces el método gráfico va, por ejemplo, si yo los colocase en el salón de clases, un problema, a todos no les va a dar igual el método gráfico, porque va a haber algún tipo de diferencia dependiendo de los, como le dije, de los instrumentos que utilizó, alguna pequeña equivocación en la medida, pero en el caso del método gráfico de componentes rectangulares nos debe dar igual a todos. Entonces, estos serían los diferentes métodos que nosotros podemos utilizar. Déjenme nada más para que vean algo aquí en cuanto a los métodos. En el caso de los métodos gráficos, esto que ven aquí es como si fuera el método del polígono que les comentaba, el método de punta y cola. Si yo quisiera sumar P, Q y S y no, este vector que está aquí intermedio no lo, vamos a hacerlo, déjenme hacerlo aquí. Vamos a quitar esto de aquí, eso, así yo creo que se ve más claro. Aquí yo estoy sumando tres vectores, P, Q y S. ¿Sí? Obviamente yo tengo que saber las magnitudes de ellos y las direcciones. Esto nada más está colocado de manera conceptual. Fíjense, Q empieza donde termina P. S empieza donde termina Q. Y la resultante, que es esta que está aquí, esta es la resultante, empieza donde empezó mi primer vector, que es donde tengo este punto, y termina donde terminó mi último vector. Fíjense que la resultante queda flecha con flecha aquí. ¿Sí? Esta que está aquí sería mi resultante. Entonces, estos tres vectores sumados me dan esta resultante. Yo puedo sumar los vectores, como les comentaba, en desorden o en un orden diferente, que es la propiedad conmutativa. Aquí yo podría tener, por ejemplo, a ver si puedo soltar esto, yo podría hacer esto y colocar este vector y luego viene este vector que está aquí. Fíjense, los cambié. Ese lo coloqué, vamos a ver si me da acá, me da. Ok. Bien. Este vector, miren, que quedó del mismo tamaño con la misma dirección. Intercambié los vectores S y Q. Y lo mismo puedo hacer con fuera, puedo empezar con S, luego con Q y luego con P. Me va a dar lo mismo, fíjense.
voy a hacer esto. Ahora empecé con ese Q y P. Yo no voy a poner esto acá porque si no me voy a demorar toda la noche. Pero mire, al final me da el mismo vector, la misma resultante. Entonces, este es el método de polígono. Obviamente yo tengo que hacerlo a medida, ¿no? Si lo voy a hacer gráficamente. El otro método, los dos son gráficos. Este que acabo de mencionar es gráfico y este también. Existe el método del paralelogramo. Bien, esto es bien interesante aquí. El método del paralelogramo yo lo puedo utilizar, como les dije, siempre y cuando yo tenga dos vectores para encontrar un tercero. ¿Sí? Entonces, en el método del paralelogramo, yo hago lo siguiente. En el método del paralelogramo yo tengo dos vectores que están unidos aquí en un punto dado. Vamos a suponer que yo tenga una partícula que esté sometida a dos fuerzas, F1 y F2. ¿Cómo yo encuentro la resultante? Se hace lo siguiente, se hace un paralelogramo. ¿Cómo se hace ese paralelogramo? Que es una figura de cuatro lados. Yo hago lo siguiente, yo tengo que trazar una línea paralela a cada uno de los vectores que yo tengo ahí. Fíjense, yo espero que lo puedan ver, esta es una línea paralela a este vector y lo coloco al final del vector que yo tengo acá. Esta línea es paralela a este vector que yo tengo aquí y lo coloco al final del otro vector. Entonces lo que uno hace es que esas líneas las extiende de manera tal de que pueda observar bien dónde cruzan esas dos líneas. O sea que esas líneas paralelas pueden ser más largas que el vector original, no hay problema. Mejor aún. Y esta, fíjense, también la coloqué aquí. Bien. Ahora, ¿cómo es la resultante? Miren, y vamos a hacer una comparación. La resultante iría ¿de dónde a dónde? Desde donde, perdón. La resultante iría desde donde empezó, donde tengo los dos vectores unidos hasta donde cruzan las dos líneas entre ellos. Fíjense, este sería el método del paralelogramo. Ahora, esto mismo que yo tengo aquí, que son dos vectores, yo lo puedo utilizar, puedo trabajarlos utilizando el método del polígono, que es el método que vimos hace un rato. El método del polígono, a diferencia de este del paralelogramo, yo hago lo siguiente. Yo agarro un vector, dibujo un vector primero, y luego agarro el otro vector, y lo coloco al final del primer vector. ¿Vieron? Aquí yo tengo vector 1, vector 2, y la resultante iría de esta forma. Entonces, fíjense, este es el método del polígono. Y el anterior que vimos era el método del paralelogramo. Vamos a ver si puedo control Z y para atrás para que se vea. Miren, método del paralelogramo. Los dos vectores están unidos aquí. De este punto salen disparados. Agarro dos líneas paralelas a cada uno de ellos. La coloco al final de uno y del otro. Donde cruzan esas dos líneas va a ser el final del vector resultante. Entonces, este que está aquí sería mi vector resultante. Entonces, yo no sé si tienen alguna pregunta con eso para seguir avanzando. Si no, seguimos avanzando. Método gráfico. Voy a aprovechar este mismo dibujo para analizar el método de seno y coseno. No sé si tengo algún dibujo bien. El método de seno y coseno, pues, lo puedo utilizar, como yo les comentaba, que nosotros vimos la semana pasada, la ley de seno y coseno se utiliza solamente para triángulos. Yo tengo que tener un triángulo. Si yo tengo 5 vectores, no puedo usarlo. Yo puedo, vamos a decir que, y este es el problema que coloqué en la presentación, en la otra página. Imaginemos que yo tengo estos dos vectores. Me dice algo, me dice que este es de 100 newton y este es de 200, así que este debe ser más largo que, obviamente, que el F1. Lo otro que me dice es que hay 60 grados entre ellos. Si yo voy a hacer esto gráficamente, yo debo medir con mi transportador mis 60 grados aquí. Y con mi regla, obviamente, esto. Y hacerlo proporcionalmente, que ahora voy a explicar. Si yo voy a hacer, y fíjense, esto es bien importante porque uno de los errores que uno comete mucho. Si yo voy a sumar estos dos vectores por el método del paralelogramo,
yo tendría que hacer algo como esto. Copiar, vamos a pegar. Es como si hiciera esto. Lo único que no quiero, vamos a ver, no quiero colocarle formato de la forma. ¿Saben qué? Voy a... Bien, si yo voy a hacerlo por el método del paralelogramo, vamos a ver, vamos a decir que voy a hacer un método gráfico. Voy a hacerlo por el método del paralelogramo y por el método de polígono. Si yo lo voy a hacer por el método de polígono, yo simplemente agarro un vector y lo coloco después del otro, y la resultante sería el vector que va de aquí a acá. Esta sería mi resultante, que vamos a colocar un poquito más, poner el color rojo y lo vamos a salvar un poquito aquí, eso. Y flechas, vamos a ver. No, las dos no, una sola. Yo le puse a los dos lados. Bien. Fíjense. Esto que está aquí es el método del polígono. Vector 1, vector 2 y la resultante va de aquí a acá. Voy a hacer nuevamente, miren esto, porque esto quizás es lo más complicado de la noche, lo que vamos a explicar los siguientes 10 minutos. Ya lo demás es mucho más sencillo. Yo tengo dos vectores, me dice que aquí hay 60 grados y quiero sumar estos dos vectores. Vamos a ver gráficamente. Ahora lo voy a hacer con números, de todas maneras. Gráficamente, si lo voy a hacer gráficamente, puedo hacerlo por método de polígono o método de paralelogramo. El método de polígono es colocando un vector después del otro. Eso quiere decir que yo tengo que desenlazar esto aquí, separarlo y agarrar uno después del otro. Ah, excelente. ¿Qué voy a hacer ahora? Como me dice el método gráfico, la resultante iría desde donde va el primer vector hasta donde termina el último vector. Esta sería la representación